La mayoría de los hombres viven y mueren bajo una alucinación colectiva. Creen que la felicidad es un subproducto de la salud, el dinero o el afecto ajeno, sin comprender que estas son variables que el logos otorga y retira con la misma indiferencia con la que el viento mueve las dunas del desierto. La salud es un préstamo biológico de caducidad incierta. El dinero es un indiferente que jamás saciará la sed de una mente desordenada y el amor de los demás es una jurisdicción que no te pertenece y sobre la cual no tienes mando alguno. Sentarse a observar la miseria humana es descubrir que todas las almas infelices comparten tres estigmas de debilidad: un sentimiento de impotencia ante las circunstancias, una sensación de inutilidad que paraliza la acción y la creencia de que son víctimas de un infortunio cósmico, cuando en realidad son solo víctimas de su propia falta de arquitectura interna. El estoicismo no es una filosofía de resignación, es la ciencia del mando absoluto. Y para restaurar tu imperio personal debes comprender que la autodisciplina no empieza con el esfuerzo físico, sino con la claridad de un propósito que actúe como un eje inquebrantable en medio del caos. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, no se levantaba cada mañana para complacer a las masas o para buscar consuelo en el lujo, sino para cumplir con la función que su naturaleza le había asignado, como ser racional y soberano. En un mundo que nos bombardea con la ley del hipervelocidad, hiperconsumo, hiperconectividad, el soberano debe ser el punto de quietud, el centro de gravedad que no se deja arrastrar por el torbellino de lo superfluo. Encontrar tu propósito es despojarte de la infosaturación y del posesionismo compulsivo para revelar la verdad desnuda de tu deber. Es entender que tu valor no es una propiedad pública sujeta a la aprobación de un escaparate digital, sino una realidad interna que se cultiva en el silencio de la ciudadela. Este primer capítulo es tu declaración de guerra contra la mediocridad y el victimismo. No estás aquí para ver si la suerte te favorece, estás aquí para prepararte de tal manera que la fortuna sea solo el encuentro entre tu preparación y la oportunidad. Al igual que el pan requiere tiempo, cariño y generosidad para nutrir, tu carácter requiere la inversión de tu energía en lo que realmente importa, descartando el ruido y enfocándote en las tres fuerzas fundamentales del mando: la fortaleza física y mental para resistir el peso de la existencia, la fecundidad para dejar un legado de virtud y la fortuna que nace de la serendipia del hombre que está alerta. El propósito no es un destino lejano, es la brújula que hoy mismo debe guiar tu respiración, tus manos y tu juicio. Es la convicción de que, sin importar cuán estrecho sea el camino o cuán fuerte sople el viento de la adversidad, tú eres el único dueño de tu voluntad y el único responsable de que este día sea un monumento a la excelencia o un desierto de tiempo perdido. Si logras que tu mente se alinee con este sentido de misión, la ansiedad del no poder se disolverá ante la certeza del deber, y descubrirás que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino tener la fuerza de no hacer aquello que te degrada. Este es el despertar del invicto. El momento en que dejas de ser un rehén de tus sentimientos para convertirte en el legislador de tu propia realidad, porque un imperio sin eje es solo un territorio ocupado por el miedo, pero una mente con propósito es una fortaleza que ni la muerte misma puede intimidar. Escribe propósito en los comentarios si hoy aceptas el mando de tu vida y decides caminar por la senda de Marco Aurelio. Mantente invicto. El segundo gran descubrimiento en la arquitectura del carácter es que el poder no es un estado de reposo, sino una dinámica de movimiento constante dirigida por la razón. Para el estoico, la parálisis es la antesala de la servidumbre, y para evitar el sentimiento de inutilidad que carcome al hombre dócil, es imperativo activar las tres palancas de la soberanía: mover los pies, mover las manos y mover la lengua. Mover los pies no es un simple ejercicio físico, es el decreto de no quedarse quieto ante la adversidad. Es la voluntad de trasladar tu presencia hacia donde la virtud sea necesaria, rompiendo el estancamiento del pensamiento circular y la ansiedad que nace de la inacción. Mover las manos es el compromiso con la creación de valor. Es transformar la materia y el tiempo en algo útil, fecundo y compartido, pues la disciplina se demuestra en la obra terminada y no en la intención postergada. Sin embargo, el movimiento más crítico es mover la lengua, que en la doctrina del logo significa dominar el lenguaje interno y externo. No se trata de hablar por hablar, sino de la capacidad de escuchar al sabio, leer al clásico para nutrir el juicio y escribir tu propio decreto de vida, pues quien no sabe nombrar sus miedos termina siendo gobernado por ellos. Al activar estos movimientos, generas la energía necesaria para sostener las tres columnas de tu imperio.
la fuerza, que es el entrenamiento del cuerpo como templo del espíritu, la fecundidad, que es la obligación de dejar el mundo con más orden y virtud del que encontraste al nacer, y la fortuna, que para el soberano no es el azar de la lotería, sino la serendipia estoica que solo se manifiesta ante el hombre que está preparado y con los ojos abiertos. La mayoría de los hombres llaman mala suerte a lo que es simplemente falta de preparación, y llaman destino a las consecuencias de su propia negligencia. En cambio, debes invertir en tu formación con la paciencia del artesano, comprendiendo que cuanto más tiempo dediques a preparar tu carácter, más difícil será que las tormentas externas logren devorarlo. La fortuna no se espera, se atrae a través de una conducta ética y una preparación implacable, convirtiendo cada encuentro y cada golpe de la vida en una oportunidad de aprendizaje. Esto es lo que separa la chiripa del hombre común de la maestría del invicto, quien sabe que si no estás alerta, la oportunidad pasará frente a tus narices sin que logres reconocerla. Al integrar el movimiento constante con la intención clara, el sentimiento de infortunio se disuelve, porque comprendes que la verdadera suerte es tener una mente que sabe cómo usar cualquier circunstancia a su favor. Este es el secreto del mando, no buscar que las cosas sucedan como tú quieres, sino querer las cosas tal como suceden y moverte con ellas con la elegancia de quien conoce las leyes del universo. Escribe movimiento en los comentarios si hoy decides activar tu voluntad y dejar de ser un espectador de tu propia vida. Mantente invicto. La culminación de la práctica estoica se manifiesta en la conquista de la serenidad, ese estado de calma absoluta que los griegos llamaron ataraxia y que no es la ausencia de problemas, sino la presencia inquebrantable de tu mando interno en medio de la tormenta. Para alcanzar este sosiego, el soberano debe comprender que el miedo es el sentimiento humano más común, un vestigio de la cueva que nos servía para defendernos, pero que en la sociedad moderna se ha transformado en una ansiedad patológica que nos paraliza ante amenazas que solo existen en nuestra imaginación. El miedo al cambio, a la soledad, a la enfermedad o al juicio ajeno nace de una sensibilidad desmedida ante las frustraciones y de una falta de entrenamiento para la vida. Estamos rodeados de mentes hiperprotegidas que no saben tolerar la menor exigencia del destino, pero tú, como alumno de Logos, tienes la obligación de ser más fuerte que tus temores. La ansiedad es el sobrecalentamiento de la viga bajo una presión que ha desbordado tu capacidad de resistencia. Es una respuesta de defensa ante una conjetura mental, un miedo a no poder o no saber resolver las exigencias de la existencia. Sin embargo, el antídoto contra este desasosiego es el control, comprendiendo que no puedes sentir ansiedad y control al mismo tiempo. El control estoico nace del orden y de la normalidad, de la capacidad de entrar en tu propia ciudadela y cerrar las puertas ante el estruendo de la incertidumbre. Si sientes angustia, ese estrechamiento del alma que te quita el aire, debes volver a la respiración profunda, a la atención plena del presente y a la certidumbre de que, mientras tu juicio esté intacto, nada puede realmente dañarte. La soledad, uno de los miedos más malignos de nuestra era, es solo una soledad subjetiva que se cura con la autarquía. No importa si estás solo físicamente mientras no te sientas solo internamente, pues el soberano siempre cuenta con su propio espejo, con su propio juicio y con la compenetración de sus propios pensamientos elevados. Al cultivar la sofrosine o la moderación, dejas de ser una marioneta de tus sentimientos y te conviertes en el dueño de tu calma, transformando el pánico en un patatús insignificante que se disuelve ante la presencia de un médico interno que guarda el sosiego. La verdadera satisfacción llega al final del día cuando, a pesar de los incendios del mundo, puedes decir que has mantenido el mando, que has actuado con justicia y que tu alegría no depende del azar, sino de la coherencia de tus actos. Este es el condimento que todo lo cura, la alegría de la virtud, la tranquilidad del que sabe que nada de lo que realmente importa le ha sido arrebatado porque su tesoro reside en su voluntad. Escribe ataraxia en los comentarios si hoy decides apagar el ruido del miedo y reclamar la paz de tu imperio. Mantente invicto. El sentimiento de vacío interior no es una ausencia de posesiones, sino una ausencia de dirección y una traición a la propia naturaleza. En un mundo regido por la ley del hiperpotencia, hipervelocidad e hiperconsumo, es fácil caer en el espejismo de la incompletud, creyendo que siempre nos falta algo para ser felices cuando en realidad lo que nos falta es orden. La depresión y la tristeza profunda se manifiestan como un vivir sin energía, sin consuelo y, lo que es más grave, sin la sensación de control sobre el propio destino. Pero el soberano combate este estado patológico mediante el protocolo del Con,
sustituyendo la carencia por el control, el orden y la normalidad. Para el estoico, no existe el vacío si existe la virtud, pues la verdadera plenitud no se encuentra en el hipermercado de las vanidades, sino en la inteligencia, esa capacidad de mirar hacia adentro con inteligencia y elegir hacia afuera con elegancia. Debes comprender que los vicios de la sociedad moderna, el apresuramiento vital que nos hace devorar la vida sin saborearla y la infosaturación que intoxica nuestro juicio, son solo ruidos externos que no tienen permiso para penetrar en tu ciudadela si tú no se lo otorgas. Si te sientes vacío es porque te has comparado con el espejismo de los escaparates y has olvidado que el único espejo que importa es aquel donde te miras a los ojos y reconoces al ocupante de tu alma. La depresión te incapacita para la alegría, pero el tratamiento estoico es la constancia en la pequeña acción y la recuperación del mando sobre tus percepciones. No aceptes el diagnóstico de la debilidad. Si sufres, si te sientes incapaz y sientes la necesidad de ayuda, reconoce que ese sin es un llamado a reorganizar tu jerarquía de valores. El control es esencial, no se puede sentir ansiedad y dominio al mismo tiempo, de la misma forma que un esquiador solo disfruta de la nieve cuando sabe que él gobierna sus movimientos y no la pendiente. El orden en tu vida diaria, la limpieza de tu entorno, la organización de tus tareas y la naturalidad de tu conducta, es la medicina que transmuta la angustia en serenidad. Al final del camino, la satisfacción no vendrá de haber tenido todo, sino de haber sido suficiente con lo que tenías. La alegría estoica es el resultado de una vida vivida con intención, donde cada noche puedes acostarte satisfecho de haber cumplido con tu deber, transformando el vacío en un monumento a la fortaleza. Tú no eres lo que te falta, eres lo que haces con lo que tienes, y en esa distinción reside la diferencia entre el hombre que se ahoga en el hipermundo y el soberano que camina invicto hacia su propia trascendencia. Escribe soberano en los comentarios si hoy decides llenar tu vacío con virtud y retomar el mando de tu destino. Mantente invicto. La hipersensibilidad y la debilidad del carácter no son condenas genéticas, sino falta de dominio sobre la propia arquitectura mental. En el imperio de la razón, no importa si has nacido con una predisposición al nerviosismo o si la vida te ha cargado con una mochila de sufrimientos aprendidos. Pues el soberano sabe que el carácter es una obra en constante construcción que se puede y se debe rectificar. Ser una persona ordenado concienzuda o anancástica que necesita tener todo bajo control para no desmoronarse es solo el síntoma de una mente que aún no ha comprendido que el único control real es el que se ejerce sobre el juicio propio. Si ves la vida como una cuesta arriba interminable y el futuro como una bola que se hincha hasta aplastarte, es porque has olvidado la máxima de Delfos: conócete a ti mismo. El conocimiento interno es la herramienta de la inteligencia, esa facultad de leer dentro de ti para entender tus procesos y elegir fuera con elegancia para no dejarte arrastrar por las tormentas de sentimientos innecesarios. No permitas que el concepto de neurosis o la personalidad neurótica definan tu existencia como un desdoro, pues incluso el carácter más sensible puede ser educado mediante la mesura y el aprendizaje continuo. El estoicismo te enseña que todo se puede aprender, incluso aprender de tus propios errores y de la forma en que los demás reaccionan ante tu presencia. La actitud de aprendizaje es la armadura del sabio, quien mira sus propias caras de derrota no con juicio, sino con la curiosidad de quien busca la mejora. Las cosas no son como somos, y si ser como eres hoy te implica sufrimiento, entonces tienes la obligación moral de cambiar, de despojarte de los hábitos que te hacen ver enemigos en el viento del sur o en el cambio de estación. Entrena tu mente para que no sea un conejillo de indias de las circunstancias. Deja de cargar con el polvo del pasado y con la angustia de un futuro que aún no ha nacido, y céntrate en la tarea oportuna con el amigo oportuno en el momento presente. La verdadera fortaleza no es no sentir, sino sentir y no ser gobernado por el sentimiento, manteniendo la elegancia de quien sabe elegir correctamente su camino a pesar de los palos que la vida le ha dado. Al final, el carácter se configura con lo que decides hacer hoy con lo que heredaste ayer. Si decides ser un aprendiz eterno de la virtud, descubrirás que no hay mochila lo suficientemente pesada que pueda detener el paso de un hombre que ha decidido ser el dueño de su propia calma. Escribe carácter en los comentarios si hoy decides dejar de ser un esclavo de tus nervios y empiezas a forjar tu voluntad. Mantente invicto. Las redes sociales se han convertido en el gran escaparate del mundo, un tribunal impío donde el hombre dócil entrega su soberanía a cambio de una aprobación que nunca llega a saciar el vacío de su propia inseguridad.
En este hiperespejo universal, lo que ves es una idealización deformada de la realidad, una exhibición de bellezas artificiales diseñada para que entres y compres la idea de que tu vida es insuficiente. El soberano comprende que someter su imagen interna al juicio de las masas es un acto de mendicidad espiritual, pues si tú no te has aprobado a ti mismo, ¿cómo pretendes que el mundo lo haga? La comparación constante con el estar ajeno, ese estado fugaz de perfección en una foto, destruye tu capacidad de ser, sumergiéndote en un infierno de angustia y estrés que nace de la especulación sobre la propia valía. Para proteger tu ciudadela de esta infotoxicidad, debes aplicar el filtro de la curiosidad sobre el curioseo, utilizando las redes para aprender y recolectar conocimiento, pero nunca para cotillear estúpidamente sobre las vidas de otros ni para proyectar una imagen falsa de ti mismo en busca de réditos gratuitos. La línea entre la ilusión, que es el motor de la esperanza y el crecimiento, y el ilusionismo, que es el engaño de los magos de la atención, es sutil y peligrosa. El hombre que cae en el ilusionismo vive engañado por los espejismos de los escaparates, creyendo que un traje o una pose le otorgarán la seguridad que solo nace de la conducta ética y la fortaleza mental. No permitas que el gran escaparate del mundo defina tu homúnculo interno. Deja de ser un consumidor de vidas ajenas y conviértete en el legislador de tu propia conducta, distinguiendo con claridad entre el interés real por la verdad y la especulación vacía que solo busca inflar el ego. Si utilizas el espejo con sabiduría, será para mirar profundamente dentro de ti mismo y no para juzgar la cáscara externa de los demás. Condúcete a ti mismo con integridad y descubrirás que cuando dejas de buscar la validación en la pantalla, recuperas la visión clara de tu propósito. El gran espejismo del mundo solo tiene poder sobre aquellos que no conocen su propio valor. En cambio, debes habitar el mundo digital con la cautela del guerrero que sabe que está en territorio enemigo, manteniendo tu juicio inexpugnable ante las luces de neón de la vanidad. Escribe integridad en los comentarios si hoy decides apagar el ruido de los escaparates y volver a tu propio centro. Mantente invicto. El trabajo, desde su raíz etimológica, ha sido concebido como un yugo de castigo, pero para el soberano, la labor diaria no es una condena, sino el escenario donde se pone a prueba la calidad de su espíritu. El hombre dócil se quema, sufre de un agotamiento que no es simple fatiga, sino una extenuación del alma que el mundo moderno llama burnout. Una enfermedad que nace cuando la viga de tu resistencia se dobla ante la exigencia de una vida sin fundamentos. Debes comprender la diferencia crítica entre el cansancio laboral, que se cura con el descanso, y el agotamiento de la profesión, que se cura con la recuperación del sentido y la dignidad de lo que eres. Si te sientes quemado, si llevas el mal humor a tu casa y ves en tus pacientes, clientes o compañeros a enemigos en lugar de objetivos de tu virtud, es porque has permitido que el estrés desborde tu ciudadela y has perdido el orgullo de tu propia función. El quemado es contagioso, es alguien que utiliza un lenguaje de pestes y quejas, descuidando su entorno y convirtiendo su lugar de trabajo en un reflejo de su desorden interno. Pero el invicto sabe que la dignidad empieza por uno mismo, por ir correctamente preparado y por no permitir que la falta de reconocimiento ajeno o la discrepancia económica dicten el valor de su esfuerzo. No es lo mismo lo que haces, que es el trabajo, que lo que eres, que es la profesión. Si eres médico, ingeniero o artesano, tu lealtad es hacia la excelencia de la técnica y no hacia el capricho del jefe o la toxicidad del ambiente. Para combatir la desmotivación, el estoico utiliza el orden y el aprendizaje continuo, elevando su preparación profesional hasta que su competencia sea su mayor escudo contra la ansiedad. El control es el ansiolítico natural, porque si sientes que controlas tu oficio, disfrutas de la nieve incluso en la pendiente más pronunciada. No permitas que el cortisol y el mal vivir minen tu salud o te empujen al uso de sustancias para evadir una realidad que tú mismo has dejado de gobernar. Si el trabajo te quema, audita si el fuego viene de fuera o si es tu falta de recursos profesionales lo que está alimentando las llamas. El mensaje positivo del mando estoico es que, aunque las circunstancias sean adversas, siempre puedes elegir cambiar de trabajo sin traicionar tu profesión. La formación, el estudio y la psicoterapia de la razón son las herramientas para transmutar el agotamiento en una nueva primavera de utilidad. Al final del día, tu labor debe ser un acto de justicia hacia la sociedad y un acto de templanza hacia ti mismo. Trabaja con la alegría del que sabe que su valor no depende de la nómina, sino de la integridad con la que realiza cada tarea. Escribe trabajo en los comentarios si hoy decides dejar de ser un esclavo de tu cansancio y recuperas la dignidad de tu profesión. Mantente invicto. El acto final de la soberanía estoica no es el aislamiento en una torre de marfil, sino la extensión de tu fortaleza hacia aquellos que aún naufragan en la oscuridad de la enfermedad mental y el sufrimiento del alma.
Ayudar a quien no ve salida no es un acto de lástima, sino un deber de justicia y una manifestación de la coinonía o comunidad universal del Logos. Ante el hombre que se encierra en su propio dolor, que levanta parapetos de silencio y se siente débil para afrontar la existencia, el invicto no ofrece consejos superficiales ni superioridad moral, sino que ofrece su propio corazón y la firmeza de su presencia como un ancla en medio de la tempestad. La instrucción de mando es clara: si el otro está débil, tú debes ser su fuerza; si el otro está sumido en la angustia, tú debes ser la calma que no se deja contaminar por su desespero. La ayuda estoica se basa en una palabra que el hombre dócil olvida: insistir. Insistir en preguntar, insistir en mirar a los ojos con compasión racional, insistir en escuchar sin juzgar y, sobre todo, insistir en estar disponible sin pedir nada a cambio. Muchas personas sufren porque han perdido la sensación de control y se han abandonado a la soledad maligna, ese cáncer del espíritu que mina el autocuidado y la higiene del alma hasta que el individuo se consume en su propio abandono. Para rescatar a una mente de este síndrome de Diógenes espiritual, no basta con indicar el camino, es necesario acompañar en el trayecto, facilitando el acceso a la ciencia del médico y a la calidez de la convivencia real. Recuerda que la verdadera compañía exige coexistir bajo un techo común, convivir compartiendo los víveres de la vida y compenetrarse a través del lenguaje y los sentimientos compartidos. Nadie está exento de caer, pues la salud mental es un territorio que todos habitamos y que todos, en algún momento, veremos amenazado por el infortunio o la biología. Por lo tanto, tu misión es abrir las puertas de la sanidad, ser el puente hacia el consuelo y mantener la constancia en el auxilio, reconociendo que no son ellos los que sufren, sino nosotros, pues el tejido de la humanidad es uno solo. Al final del día, tu grandeza no se medirá por las batallas que ganaste para ti mismo, sino por cuántas manos lograste sostener cuando el mundo intentaba soltarlas. Si logras que alguien pase del sin al con, habrás cumplido con el propósito más alto de la filosofía. La alegría estoica es el condimento que todo lo cura, y se encuentra en el servicio desinteresado y en la satisfacción de haber sido un recurso de luz para quien solo veía sombras. El imperio de la mente se consolida en la solidaridad de los valientes. Mantente alerta, mantente compasivo y, por encima de todo, mantente invicto. Escribe invicto en los comentarios para sellar este tratado y comprometerte a ser el pilar de fortaleza que el mundo necesita. El imperio ha sido restaurado. Mantente invicto.